Hola, hola. Bueno, vamos con el tema 10. Ya no nos queda nada para acabar la asignatura. Además, este tema y el siguiente son muy sencillitos. Vamos a hacer un repaso de los conceptos principales y luego pues yo recomiendo que hagáis muchos test. De verdad, es una asignatura muy aburrida. A mí me ha resultado un poco pesada. Luego sí que es verdad que le sacas su punto, ¿no? Y tiene mucha aplicación luego en el resto de la carrera, pero se hace un poco pesada. Pero de verdad es muy asequible, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a empezar con la introducción. Ahora estamos con investigación cualitativa. Se han tirado medio primero diciéndonos que todo tiene que ser experimental, que tal, y que lo cualitativo, que no funciona, que tal, pero bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces no queda más remedio que hacer investigación cualitativa y esto es lo que vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver la introducción, ¿vale? Entonces, pues como venía diciendo, se apoya en procedimientos diferentes a los de la investigación cuantitativa, que es la que generalmente se prefiere. En este caso no hay variables y esto sería conveniente tenerlo en cuenta a, a examen, porque puede llevar equivocación. Los datos no son números, esto deberíamos saberlo de análisis de datos, ¿vale? Y las hipótesis y teorías no aparecen al principio, sino que son el resultado. Pero hay, porque había pregunta de examen que a mí me dejó pensando, que decía algo así como, ¿en cuál de las siguientes no hay, en cuál de los siguientes diseños de investigación no hay, no hay hipótesis? Y una de las opciones era la cualitativa y me dejaba pensando, ¿de acuerdo? Sí las hay, pero están al final, ¿vale? Venga, pues vamos a ver las características, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que la realidad no es única, la realidad se construye y pues lo que se estudia es cómo concibe cada persona la realidad, ¿vale? O cada individuo la realidad, ¿vale? En el diseño cualitativo existe un enfoque ideográfico, recordemos que ideográfico era relativo al individuo, quiere comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Tiene un enfoque inductivo, ¿vale? Desde lo concreto se hacen eh, conclusiones, o se sacan conclusiones para establecer lo general, ¿vale? Tiene una mirada holística y además es participativo. Es decir, el investigador entra en el contexto para estudiarlo y muchas veces también lo intenta mejorar, ¿de acuerdo? Vale, ¿y qué más? Que el investigador debe ser cuidadoso con los sesgos, ¿vale? Al igual que en la observación habíamos visto que había varios sesgos, tanto del observador como del participante, pues aquí también nos vamos a encontrar varios sesgos y deberíamos tener cuidado con ello. Vale, ¿cuáles son las fases de este tipo de investigación? Lo primero de todo, reflexión, y esto lo he visto en pregunta de examen, ¿vale? ¿Qué es exactamente? O sea, lo que preguntan es qué es exactamente la fase de reflexión. Y dice, especificar la pregunta a raíz de la literatura o de la experiencia cotidiana, ¿vale? Y a continuación, según hagamos esta reflexión, como siempre al comienzo de la investigación, así lo hagamos, pues eso va a definir las siguientes fases. La siguiente fase es planificación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Crear, en todo caso, perfeccionar la pregunta de investigación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es preparar a la investigación y aquí viene un concepto que sale mucho en exámenes que debemos tener claro y es la triangulación metodológica, ¿vale? ¿Qué es la triangulación metodológica? Es la combinación de técnicas, métodos o fuentes para garantizar la validez y el rigor de los datos. Es decir, es todo eso, todos esos instrumentos que utilizamos en cualitativa, ¿vale? Para garantizar que los resultados sean válidos y sean rigurosos, ¿vale? Venga, siguiente, pues tendremos que seleccionar la estrategia, ¿vale? Tendremos que ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de las estrategias y sopesarlas, ¿vale? Y a continuación seleccionar el sitio
donde se va a hacer el estudio. Entonces, aquí empieza yo lo veo como una segunda parte de las fases, ¿vale? Y aquí sí que he visto que suelen preguntar, no en detalle de las fases, o eso creo, ahora lo diré según lo vaya viendo, pero sí en qué momento ocurre, no sé qué, en la entrada, en la salida, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, entrada en el escenario, ¿vale? Ya lo hemos planificado todo, ahora nos vamos a poner a la acción, ¿vale? Y lo siguiente es la entrada en el escenario. Y para ello tenemos que elegir la muestra, ¿vale? La muestra no se suele realizar a priori, ¿de acuerdo? Creo que ese a priori ahí no está bien, venían los apuntes, pero no está, creo que no está bien definido. O sea, que no se suele utilizar antes, igual que en la cuantitativa, sí que antes de empezar usamos la muestra, aquí no, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí lo que usamos es un muestreo teórico, y esto sí lo he visto en pregunta de examen. Un muestreo teórico porque realmente vamos a elegir, ¿no? Vamos a elegir casos representativos y casos variados, ¿de acuerdo? Vale, esto es la entrada en el escenario, que era relativa al muestreo. Luego vamos a recoger los datos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los datos se recogen a la vez que, o mejor dicho, se analizan a la vez que se recogen. Entonces, esto, como es tan dinámico, nos va a ayudar a definir los próximos datos que queremos recoger. Es decir, el diseño de investigación poco a poco nos va guiando. No lo traemos todo hecho de deberes desde casa, sino que un poco vamos viendo pues cuál es la situación que nos estamos encontrando y en función de eso decidimos qué otros datos, ¿vale? Recoger. A pesar de eso puede estar sistematizado, ¿vale? Y lo haremos con herramientas informáticas. Ojo con esto porque esto sí se pregunta bastante, lo he visto, ¿vale? Se continúa hasta que hay indicios de saturación. ¿Y qué es esto de la saturación? Pues es cuando detectamos que estamos continuamente repitiendo información y no estamos aportando datos nuevos, ¿de acuerdo? Como vamos un poco sobre la marcha, viendo a ver qué es lo que nos encontramos. En función de lo que nos encontremos, vamos a buscar nuevos datos. Es posible que en esa búsqueda de nuevos datos nos encontremos que hay pues muchos datos repetidos que ya teníamos. Pues no tiene sentido seguir por ahí porque hemos llegado a la saturación y habría que dejarlo, ¿vale? Vale, ¿qué más? Control de la información. ¿Qué vamos a hacer aquí? Registrar todos los pasos que hemos ido dando. Acordaros que no dejamos de estar en el método científico y todo tiene que llevar un registro, un orden, ¿vale? Y registro de las decisiones. Claro, como vamos tomando decisiones sobre la marcha, también tenemos que registrar esas decisiones, ¿vale? Y luego, verificación del estudio. Esto es interesante. Vamos a intentar verificar el estudio con los participantes. Es decir, las conclusiones que saquemos, como analizamos en el momento, vamos a intentar verificarlas con los participantes. ¿Para qué? En primer lugar, para compartir, o sea, para confirmar que hemos hecho bien esa recogida de datos. Además, para enriquecer, porque a lo mejor pues en el feedback, ¿no?, nos dan más información. Aunque dice que a veces esto no es posible, ¿vale? Vale. Ya hemos recogido los datos, habíamos entrado en el escenario, hemos recogido los datos, pues ahora tenemos que salir del escenario y viene la fase de retirada del escenario. Y aquí dicen que hay un problema. ¿Qué ocurre? Pues que el investigador, como se está implicando en la investigación, se puede convertir en lo que llaman nativo, ¿vale? Y entonces es como convertirse en uno más. Y entonces deja de ser objetivo, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado, no cometer ese sesgo, ¿de acuerdo? Y además tenemos que planificar bien la retirada. Y después, como en toda investigación, tendremos que hacer un informe, ¿vale? ¿Qué le ocurre a este tipo de informes? Bueno, pues porque pues que ya sabemos que no va a ser tan precisos, o sea que la información sí, la información que contenga no va a ser tan precisa porque el método en sí no lo es, ¿vale? Pero a pesar de eso son rigurosos. Y esto sí lo he visto en pregunta de examen, ¿vale? Son rigurosos, ¿vale? Y luego nos habla sobre la redacción. Tienen que ser argumentos sistemáticos,
argumentos convincentes y recoger citas textuales y preservar el anonimato. Y esto solo para los que estáis viendo este vídeo y que estéis cursando la asignatura en el curso 24-25, la PEC de este año, no sé la de años que viene, futuros, ¿vale? Pero la PEC de este año precisamente es un diseño cualitativo y recoge citas textuales, ¿vale? Y preserva también el anonimato, ahí se ve claramente ese ejemplo. Vale, bueno, pues entonces habíamos visto cuáles eran las fases de la investigación, vamos a ver a continuación cuáles son los métodos. Aquí nos habla de la etnografía y esto sí que lo he visto también bastante en pregunta de examen, hacen referencia a ello, ¿vale? O sea que tenemos que tener claro qué es. Bueno, antiguamente la etnografía se consideraba como el estudio de las etnias, pero ahora se ha generalizado más y es pues el estudio de una experiencia de vida, ¿vale? Y la finalidad es interpretar lo que sucede dentro de un contexto o dentro de una cultura, ¿vale? ¿Cuál es la función? Pues volver explícito lo que era un conocimiento tácito, ¿vale? No creo que haya que ir tanto al detalle, pero bueno, no viene de más escucharlo y saber un poco por dónde van los tiros. ¿Vale? ¿Quién es el etnógrafo? Pues es la persona que va a hacer este tipo de investigación y que se pone en el lugar de los miembros de la cultura, ¿vale? ¿Cuál es el sesgo que nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar la posibilidad de convertirnos en etnocentristas, que parece que todo gira, o sea, o que todo es esa cultura, ¿no? Esa etnia, o en sociocentristas, ¿vale? Yo creo que con tener en cuenta estas definiciones, o sea, estas palabras está bien. Y luego otros aspectos a tener en cuenta sobre la etnografía es que también sirve para estudiar no solo otras culturas, sino la nuestra propia, y que últimamente se está hablando de ciberetnografía, aunque yo no he visto nada de eso en examen, ¿vale? Sí que tener un poco claro cuál es el concepto de etnografía y demás, ¿vale? Vale, investigación, acción. Aquí sí que he visto que esto preguntan bastante, ¿vale? Pero es que es súper sencillito, ya veréis. Dice, no solo se trata de comprender la realidad, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora, sino que ahora vamos además a intentar transformarla, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuáles son las características de la investigación-acción? Es decir, no solo vamos a observar, investigar, recoger datos, establecer conclusiones y demás, sino que según todo eso que hayamos hecho vamos a intentar cambiar las cosas, ¿vale? Esta es la principal característica. Ya digo que se pregunta bastante, lo he visto bastante. Entonces, ¿cuáles son las características de la investigación-acción? Es un proceso social, es participativo, es un modo de concienciación social, porque al final, pues si queremos modificar las cosas, cambiar las cosas, pues hay que concienciar también. Es colaboradora, emancipadora, crítica, reflexiva y transforma la teoría y la práctica. Bueno, esto no lo he visto como tal, ¿de acuerdo? Pero sí tener en cuenta cuál es la definición de investigación-acción. ¿Y cuáles son los procedimientos? Pues como siempre, planificación, ver cuál es el problema, tomar acción, ¿vale? Ya lo habíamos visto antes también en las fases, y luego reflexiones, siempre un poco lo mismo, ¿no? O sea, planificamos, hacemos lo que tengamos que hacer, que hayamos planificado y a continuación sacamos conclusiones, ¿vale? Hacemos la reflexión y se puede hacer durante la acción, acordaros que estamos en cualitativa y esto sí se puede, y sirve para planificar el siguiente ciclo de acción-reflexión, ¿vale? Bueno, y luego, por otro lado, o sea, en los métodos que había en investigación cualitativa, voy a echar un poquito para atrás para ver dónde estamos, para centrarnos, no perdernos aquí en el mapa mental. Habíamos hablado de etnografía, que era el estudio de las etnias o las culturas, ¿de acuerdo? Habíamos hablado de investigación-acción, que es esto último que habíamos comentado, en el que no solo se investiga, sino que también se toma acción. Y ahora vamos a ver el estudio de caso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que distinguirlo de los estudios que habíamos visto de los diseños
experimentales de caso único, porque no se puede manipular la variable independiente y tiene un enfoque holístico, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos? Intrínseco, es interesante por sus particularidades. Instrumental, es interesante porque representa a otros casos y reflexiona sobre la teoría. Y es colectivo, ¿vale? ¿Cómo se trabaja aquí? Pues primero entrevista, después observación y después análisis de documentos. Y luego, por último, vamos a tener el tema de la generalización, ¿vale? Los resultados de un caso pueden generalizarse a otros con condiciones teóricas similares. Claro, esto es una de las cosas que siempre venimos buscando, ¿no? Si las investigaciones que estamos haciendo realmente las podemos generalizar o no las podemos generalizar. Entonces, aquí lo podríamos hacer, pero siempre y cuando, obviamente, tiene lógica, las cosas sean similares a lo que nosotros hayamos estudiado, ¿vale? Venga, pues vamos ya con el punto último, que son las técnicas cualitativas, ¿vale? Observación participante. Dificultad para ser uno más y tener información de primera mano. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que tienes muchísima información, una descripción detallada y además que puedes acceder a eventos que a lo mejor no estaban planificados o que no te los esperabas, ¿no? Y que te aportan obviamente más información. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que a veces no te permiten ser uno más. Y aquí ponían un ejemplo de meterte, por ejemplo, en bandas narcotraficantes o muy violentas o cosas así, ¿no? Claro, el coste de ser uno más, pues a lo mejor lleva mucho tiempo, ¿no? Incluso puede ser algo arriesgado, ¿no? Y además nos podemos encontrar con sesgos, porque como estás participando, puede ser que tengas prejuicios o que surja el etnocentrismo o el sociocentrismo, ¿vale? Vale, ¿cuáles van a ser las fases? Observación descriptiva, observación enfocada y observación selectiva. Para la parte de la descriptiva se observa todo porque no se sabe nada, ¿vale? Para la enfocada ya tenemos una guía a raíz de las aportaciones de los participantes, entonces nos enfocamos realmente, ¿vale? O sea, claro, sabemos que queremos estudiar, por ejemplo, a una banda de, yo qué sé, narcotraficantes. Pues lo primero de todo es una observación descriptiva, porque no sabemos absolutamente nada. Tenemos que observar primero qué es lo que ocurre. Luego ya, como tenemos un poquito de información, ya podemos ir a la observación enfocada. ¿De acuerdo? Tenemos un poquito más de información y ya sabemos más o menos por dónde queremos ir. Y por último, ya vamos a la observación selectiva, donde el investigador se centra en los aspectos que son más relevantes, ¿vale? Notas de campo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con las notas de campo? Es decir, mientras estamos en la observación, esas notas tienen que ser exhaustivas y van a recoger, y ojo que esto es como muy novedoso, emociones, reflexiones y experiencias que le hayan suscitado al investigador. Esto se convierte un poco en subjetivo, ¿no? Pero bueno, ¿vale? O sea que aquí importante, no lo he visto en pregunta de examen, pero, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Y por último, cuestiones éticas. Porque claro, al final como te estás implicando con el observado, pues ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Venga, entonces, esta es la de observación participante. Nosotros participamos. La siguiente va a ser la entrevista, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios de elección? Cuando se puede responder a la pregunta desde el conocimiento o de la experiencia. ¿Y cuál va a ser el método? Primero un guión con los temas que se quieren tratar o un programa, ¿vale? Que es un conjunto de preguntas, le llaman, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a preparar? Vamos a decidir cuál es el método, si vamos a usar guión o si vamos a usar programa. Vamos a preparar las preguntas y a continuación vamos a organizar el orden de las preguntas. Y luego tenemos las entrevistas de grupo. Por ejemplo, cuando el tema es nuevo, a veces nos interesa que no solo haya una respuesta, sino que haya una variabilidad de respuestas, ¿vale? En este caso, las entrevistas del grupo tienen que ser entre 4 y 12 personas, ¿vale? Y es importante que participen todas las personas del grupo y que además todas sus participaciones sean diferentes, que no se repita información, ¿vale?
Vale, y como estamos en investigación cualitativa y esto pues parece a veces un poquito subjetivo, vamos a ver cómo vamos a conseguir rigor y cómo vamos a analizar los datos, ¿vale? Dice que vamos a hacer un análisis inductivo en doble dirección. Desde los datos se crean categorías y las categorías facilitan la lectura de nuevos datos, ¿vale? Y luego, ¿cómo vamos a conseguir rigor? Bueno, pues la validez va a venir a través de la justificación de la obtención de esos datos, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido el tema 10, investigación cualitativa. Ya veis que tampoco es muy complicado, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!